Hola, hola, ¿qué tal amigos? Amigos de la comunidad de Panama Animation. Estamos aquí en otra entrega, la tercera de nuestro podcast, que es un punto de encuentro con la industria, con los protagonistas de la escena del cine, todo lo que nos compete con el tema de animación, para dar una introducción también y acercamiento a toda esta industria que pues a veces se siente tan lejana desde el punto de vista de que Panamá todavía no produce tanto cine de animación, pero estamos en ese camino. Y hoy me encuentro con una invitada muy, pero muy especial. Ella en este momento está en Bogotá, Bogotá, Colombia, y ella es Luisa Fernanda Abril. Hola, Luisa. Hola chicos de Panamá, ¿cómo están? Bien, bueno, acá tenemos pleno verano, ya que estamos, creo, si no estoy mal, como a 37 o 30 y algo así de grados de Wow, calorcito. ¿Tú ¿en serio? Nosotros cuántos acá tienes allá? estamos en plena lluvia, justamente está lloviendo ahorita. No puede ser. Sí, Plena sí. lluvia es cuántos grados? No sé, pero frío sí está haciendo como siempre por acá. Como 15, algo así, Por ahí 16. debe ser, sí. Sí, te corrijo, estamos a 32 porque está haciendo frescura hoy. Ah, Pero sí. bueno, pero bueno, ahí está, calor y humedad, es lo que hay. Rico, igual Bueno, rico. nosotros pues nos sentimos muy, digamos, a mí me emociona mucho hacer esto del podcast porque siento que eh, es una interacción tan chévere, tan cercana, tan de una u otra forma íntima, porque podemos acercarnos mucho más a la gente que también ha hecho parte o ha interactuado con el festival, con el Panama Animation. Pero paralelo al Panama Animation Festival tenemos la comunidad de Panama Animation, que es la que Ujú. intentamos pues nutrir día a día con eventos, intentamos nutrirla con actividades presenciales, networking, etcétera, y obviamente la parte formativa que para nosotros es tan importante. Pero bueno, contanos un poquito de vos, qué haces, qué has hecho, qué harás. De todo, mejor dicho. Bueno, pues ahí, como en un resumen bien rápido, yo estudié artes visuales en la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Y en la carrera escogí el énfasis audiovisual, que pues había otros dos énfasis y yo me fui por el audiovisual. En el pregrado, durante el pregrado, vi dos materias de animación prácticas, o sea, como donde se desarrollaba también pues, un producto al final, un proyecto, y vi una de teórica de la historia de la animación. Digamos que las vi en diferentes semestres y la primera que vi fue la de la historia de la animación. Entonces, como que eso también despertó pues más mi interés hacia todo esto del movimiento y el tema. Entonces, digamos que aunque no estaba estudiando como tal una carrera de animación, pues sí estuve como muy ligada a la animación desde el pregrado. Y creo que fue en la segunda materia que vi o sea, sí, creo que se llamaba Proyecto de Animación 2 algo así. En ese, pues el proyecto que hice, digamos que ya me despertó ganas de hacer algo más, un poquito más real, digamos, como no tanto un ejercicio de una clase, sino como más en serio, pero al final, curiosamente, cuando hice la tesis del pregrado, hice fue un documental Ok. en imagen real, pues. Y ahí cuando hice ese documental también me empezó a interesar mucho, empecé a ver varios documentales animados. Ok, qué chévere. Entonces eso me empezó como a querer juntar esos dos mundos, pero pues digamos que en ese momento no se dio la cosa porque me fui por el documental en acción real. Ok. Y, y bueno, pues con ese corto también hubo un buen recorrido, pero pues nada, me gradué, empecé a trabajar y como al año de estar trabajando, otra vez me picó el bichito ahí de la animación. Yo, jue madre, ¿qué será? ¿Qué será?
qué pasa con esto, porque se abrió una convocatoria para la especialización de animación en la Universidad Nacional. Ujú. Y yo sí había escuchado como que una que otra persona que conocía se había presentado, pero no, pues a mí igual me daba como susto porque, pues no sé, a uno le dicen animación y uno dice, no, pero yo no sé animar, o sea, pues lo que vi en la universidad fueron cosas muy, digamos, básicas, ¿sí? No es como Ujú. que, y además uno sabe desde siempre que la animación es pues muy difícil y todo eso. Es como que me daba sustico. Pero, y pues también porque pedían un reel y como cosas que yo decía, no, pero ¿para qué si no tengo nada? O sea, tengo como dos cositas ahí. Y al final, pues nada, me arriesgué y me metí a la especialización y pues pasé. Entonces, em, empezamos eso y también, pues no, o sea, como que uno ahí se da cuenta que como que cada técnica tiene todo un mundo detrás. Ujú. Porque pues uno a veces como espectador, sobre todo de animación, no se da cuenta de todo lo que puede haber detrás. O sea, si normalmente el cine uno ve la película y pues sí, se mete en la película y no sé qué, y sale y ya. Y como que uno no piensa como, pues pucha, cómo hicieron todos esos planos, de dónde sacaron tanta gente, sí, o sea, como que no piensa pues porque esa es No la lo idea, no ¿no? lo analiza. Exacto, porque si no, pues entonces se tira uno la película. Sí, la magia del cine. Exacto, entonces cuando entré a la especialización, pues me di cuenta que no, que eso había todo un mundo detrás ahí que yo no lo había como ni pensado. Entonces fue un descubrimiento muy chévere y que igual, digamos que todas las clases, todo el tiempo fueron como, digamos, conscientes del momento y del lugar en donde estábamos. O sea, Ok. digamos, en Bogotá no, pues no hay un estudio como, yo no sé, gigante de animación así, no sé, digamos, se me viene ahorita a la cabeza como Cartoon Network o algo así Ujú. que sea pues un monstruo en animación. Entonces, digamos que todo el tiempo pues fuimos como llevados por ese contexto, o sea, diciéndonos como en los estudios grandes funcionan así las cosas, acá, digamos, nuestros profesores pues tenían sus estudios de animación acá em, y algunos hacían trabajos subcontratados, pues no sé, como para Netflix y otro tipo de como de De cosas un contenido. poco más grandes, ajá, Ujú. pero pues digamos que sí, acá la industria de la animación está empezando, digamos. También. También, exacto. Entonces, pues fue chévere también esa parte durante la carrera, como de que nos mostraran. Miren, chicos, allá pues hacen las cosas así, pero acá pues estamos empezando, entonces Sí. por eso mismo es el proceso de formación. O sea, esa especialización tampoco lleva muchos años. Ujú. La nuestra era, si no estoy mal, la séptima. Ah, eh, bueno. entonces, digamos que también es nuevo. Entonces, Sí. estábamos igual en un proceso del pensum también como de prueba y error. Entonces, fue un proceso ahí bien interesante y particular también, ¿no? Pues porque Ujú. tampoco me fui a estudiar, no sé, a Canadá, que pues Sí. también tienen una industria de animación gigante. Sí. Entonces, digamos, eso también pues muy consciente como de esa parte. Y pues fue justamente en la especialización donde para, digamos, graduarnos teníamos que hacer pues un proyecto obviamente de animación. Entonces ese fue como el proceso un poco académico. Y ya ahorita, bueno, después de haberme graduado en eso, pues digamos que me tocó pues trabajar en otro tipo de cosas, no en la animación como tal, Ujú. sino más cerca como digamos al diseño gráfico o a la edición de videos en general. Y pues actualmente estoy trabajando en una agencia de publicidad, Ok. como editando videos. Y la última, pues digamos que también tengo ahí un poco de relación con la animación en este trabajo que tengo, porque es como más hacia el motion graphic, Ok. que fue Contenidos la... para redes sociales. Sí, pero también, o sea, también para televisión a veces se sacan cosas, sino que es más como gráficos animados. O Ok. sea,
entonces son como textos y cosas así, pero pues no es lo mismo claramente que un corto o una película de animación. Sí. Pero pues ya, digamos que con lo que aprendí en la universidad, pues ayuda un poco también a hacer este tipo de productos. Y pues lo último que hice después de, o sea, en cuanto a lo académico, Ujú. fue un diplomado de más o menos 2 meses, meses y medio, en motion graphics. Ah, bueno, buenísimo. Y ese pues lo hice en un instituto que es como muy especializado en, o sea, lo que hacen son como varias formaciones cortas. Ujú. Entonces, pues también ese tipo de formaciones también ayudan mucho porque digamos que es más puntual de una técnica y en un programa, ¿sí? Claro. Y a veces en la universidad ese tipo de cosas uno casi no las ve, o sea, los programas, digamos, la suite de Adobe, uno, sí, claro, se la muestran y como herramientas, pero pues que si todo está igual en YouTube, ¿no? O sea, como Sí, que a veces eso, pues los profesores le dicen, búsquelo. Entonces, digamos que esa parte no se ve mucho en la universidad. Pero pues yo sí tengo como cierta como necesidad de como de ir a un ex- aula. explorarlo, sí. Sí, a mí digamos la formación virtual, pues la he intentado porque sí también antes de hacer el diplomado pues también lo intenté en Creana, creo que fue que Ujú. compré como un día de esos que hacen como rebajas, 3 cursos por $1 No, y por como por compré 10. compré uno de esos y no, marica, o sea, creo que el curso todavía va en 10% y hace Uh, 3 años o algo así. Entonces a Saliendo mí de a poquito. sí, no, a mí la verdad me va muy mal como con ese tipo de formaciones. Ya, Yo tú tienes que necesito un ir al poco, salón. exacto, como la Mm. presencia del profesor y me gusta como las tareas también, o sea, como la retroalimentación en vivo, digamos que me hace Sí, falta. sí. Entonces, pues al final por eso decidí meterme a ese diplomado y también se sacó pues un producto cortico, pero digamos que es más enfocado, yo siento que el motion graphic está más enfocado a la publicidad, digamos, y a lo comercial. Y pues es la Pero era respuesta, una, pero se puede emplear en mil vainas. exacto, sí, exacto. Entonces, pues digamos que esa fue como una parte ahí que me hacía falta complementar, pues Buenísimo, como en la buenísimo. formación. Bueno, Y pues ahorita digamos que pensando un poco en el futuro sí. y retomando lo que les contaba al principio de lo del documental animado, quisiera como empezar a explorar un poco eso, como ya darle el tiempo. No sé si haya como, no sé, alguna maestría en documental y meterme y hacer el documental pero animado. No sé, Ya. o sea, digamos que esas son algunas ahí como posibilidades que veo. Es lo que estás viendo hacia adelante, ¿no? Ujú, un poquito Bueno, hacia adelante. pues mira, con respecto a lo que has hablado hasta ahorita, me parece chévere saber, digamos que un resumen rápido de todo lo que ha pasado en tus últimos años. Solo para que la gente entre en contexto, ¿tú cuántos años tienes? Que parece que tuvieras como 50 de experiencia, pero tu No, no, voz no tampoco. suena, tu voz no suena así. Tengo 28 años. Ah, ok, eres bien, bien muchacha todavía. Sí, todavía. Ya antes de los 30 uno todavía Sí, todavía es muchacha. joven. Pues mira, del speech o del tema que nos has hablado hasta ahorita, ya se respondió como la pregunta uno, que era básicamente como que cuál fue tu proceso educativo antes y después de la universidad, o sea que ahí ya tenemos esa respuesta hecha. Vamos con la Ujú. segunda pregunta, que sería ya algo más, digámoslo así, más actual. La segunda pregunta es, con el cortometraje Naranja, ¿cuáles fueron los reconocimientos obtenidos hasta el día de hoy? Para poner un poquito en contexto a la gente, el cortometraje Naranja pues estuvo en el Festival del Panama Animation, de hecho fue elegido como uno de los ganadores en el tema de cine emergente, pues para la gente que sí fue al festival, ¿no? Que estuvo allí, que lo vio, para la gente que también estuvo en la premiación, también importante tener este dato como un referente también de por qué estamos aquí hoy contigo. Pero viene cierto que el cortometraje ha tenido una vida bastante importante para una ópera prima, digámoslo así,
Entonces, Sí. contanos sobre el cortometraje. Bueno, pues no, ya con esta pregunta también quiero como aprovechar para pues darles las gracias a ustedes, como al festival en sí, pues primero por la oportunidad de habernos dejado participar con Naranja, por habernos invitado presencialmente y claramente por el reconocimiento, pues agradecerles eh, a todo el equipo que trabaja contigo, porque pues yo sé que eso es un equipo gigante. Sí, es un equipo bien chévere. Sí, bien, bien chévere. De lo poco que alcancé a conocer, pues también como agradecerles. Entonces, pues a ver, Naranja fue o es, porque todavía no ha muerto. De hecho, todavía, claro, ya está viejito, pero ya, digamos que va a pasar a una segunda fase ya ahorita. Es un cortometraje académico que fue el resultado de la especialización en animación que les contaba antes que había hecho en la Universidad Nacional. Digamos que la sinopsis del corto es que, así como rápido para no extendernos, es un corto que visibiliza el acoso callejero. De duración, pues para que lo tengan también presente, es de 2 minutos 52 segundos. Con créditos, en realidad es como de 2 minutos. Es bien cortico. Y, y bueno, digamos que el recorrido que ha tenido después de finalizar la producción y la postproducción ha sido bastante largo porque han pasado, o sea, nos han pasado muchas cosas con Naranja y es que sobre todo al principio no teníamos pensado moverlo. O sea, la verdad como que no nos imaginamos todo lo que pasó después. De hecho la primera, o sea, como la primera selección que tuvimos en un festival y la exhibición que tuvimos, tampoco fue como que dijéramos, ya, es lo que queremos, vamos a mandarlo a todos los festivales. No, o sea, como que las cosas se nos fueron dando un poco sobre el camino, ¿sí? Entonces, y porque tampoco, sí nos parecía pues que había quedado bien hecho y como que estábamos orgullosos del resultado, pero tampoco nos imaginamos como que fuera a haber tanto reconocimiento. Entonces, digamos que no creíamos tanto en el corto. Bueno, creo que no dije yo qué cargo hice. Hice No. la producción, sí, importante. Hice la producción del corto y pues también animé y edité el corto. Y posteriormente hice la distribución, pues como que estuve más encargado un poco de eso, aunque la hicimos como la directora del corto se llama Hannah. Eh, digamos que casi todo el proceso fue muy como con las uñas un poco y pues las dos estuvimos como durante casi todas las etapas juntas. O sea, como que alguien hacía un poco más en cada etapa, pero siempre había como el acompañamiento. Entonces, pues en la distribución yo ya había tenido, Hanna es diseñadora gráfica también de la Nacional, y, para ella sí fue su primer acercamiento audiovisual, como en general, en su vida. Lo cual también fue chévere porque, pues digamos que yo ya había tenido como cierta experiencia, pues yo había estudiado en el énfasis audiovisual y ya había hecho pues cortos con compañeros, entonces para mí no era el primer corto, pero sí era como lo primero de la animación. Pero igual yo tenía ciertas nociones como de producción y de cosas que uno había visto en la carrera que me ayudaron, digamos, para apoyar a Hannah también, como en el proceso de Naranja. Ok, ok. Y pues como yo ya había tenido este otro corto del pregrado, de la tesis, el que les decía que era un documental, digamos que ese yo no me metí tanto a distribuirlo, porque pues yo estaba sola, entonces no tenía, digamos, mucho dinero, porque la distribución igual cuesta, Sí. pero sí lo moví un poquito, o sea, como, no sé, digamos que lo envié por ahí a unos 30 festivales o algo así. Entonces yo ya tenía algunas nociones de plataformas, de festivales, que pues eso tampoco me lo dijeron en la universidad, sino que son cosas como que uno va explorando, porque pues a mí siempre durante la carrera me gustó ir a festivales. O sea, cuando hice también un intercambio en México, en Guadalajara, y ahí
cuando estaba durante el intercambio, se dio el Festival de Cine de Guadalajara. Uf, que es uno de los más grandes, ¿no? De los más grandes. Y pues yo aproveché porque la universidad nos dio, digamos, esa semana de permiso para asistir al festival. Entonces, para mí fue el primer festival al que fui completo Buenísimo. como espectadora y me pareció increíble. Y ahí como que siempre dije, no, yo quiero hacer cosas y moverlas en festivales. O sea, Ujú. como que ahí se me puso eso como un referente. Entonces, pues ahí como en la vida yo me fui dando cuenta de que había como esa oportunidad de los festivales. Entonces, cuando pues llegó Naranja, eh, yo le dije a Hanna como que vámonos, o sea, ahí están los festivales, está esta oportunidad, pero digamos que no fue como muy convincente, no sé, porque al principio tuvimos muchas dudas, o sea, de hecho nosotros acabamos ese corto en marzo, más o menos del 2017, Ujú. y cuando lo empezamos a mover fue en agosto. Ok. Entonces, porque lo terminamos y queríamos corregir cosas. De hecho, hicimos como la lista de las cosas que queríamos corregir, pero no, nunca, Estuvo no, guardado. sí, estuvo guardado mucho tiempo hasta que un día yo le dije a Hanna como, no, ven, los proyectos hay que cerrarlos, o sea, hay que ponerle un fin, porque si no uno es el peor crítico que tiene. Se Entonces queda en uno el siempre, limbo. exacto, siempre va a haber una última edición, siempre es como que Mm. uno siempre va a estar ahí y no cierra eso. Entonces yo le dije, cerrémoslo y aprovechamos y nos lanzamos a Hugo Shorts, creo que se abría por esa época. Y pues me dijo, ay, pues sí, ya, o sea, ya, ¿para qué? Entonces, digamos que tomamos la decisión y no tocamos más el corto y que igual yo lo he visto después de eso como 1 millón de veces y siempre veo los errores, pero ya, o sea, ya lo aceptamos así, así quedó y no vamos a mover otra vez el archivo. Entonces, Quiéralo ahí como es empezó, y quiéralo como quedó. ujú, exacto, como que ya lo aceptamos y así lo quisimos y ya. Y después de eso fue que empezamos pues el movimiento Ajá. de distribución. Entonces fue un proceso, pues igual también como en el que aprendimos sobre el camino, porque no, digamos que no tuvimos una clase donde nos dijeran, así se hace el proceso de distribución de un corto independiente de 2 minutos. Claro, Porque aparte pues, porque tú no estudiaste cine. De exacto, repente en una facultad de cine sí tienes más contacto con esos temas, sí, hasta como más porque te técnicos los también. encuentras en el camino, pero Ujú, al no haber estudiado como que cine como tal, la distribución no es una materia que esté obligada en el pensum. exacto, sí, y Ujú. no, y a veces también cuando es como cine así, pues de bajo presupuesto e independiente, como que no, Ujú. uno dice, no, pues esto que no tiene ninguna salida, o sea, Sí. uno no se imagina pues que sí puedan haber cosas. Entonces, digamos, el recorrido que hicimos, nosotros pues abrimos un archivito en Excel y empezamos a ver, acá hay el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Ujú. Proimágenes, Ujú. tiene una página y en esa página hay como una lista de festivales a los que si uno pasa, el Proimágenes le da un estímulo, como para poder asistir o cosas así. Entonces empezamos con eso. O sea, digamos que en algún momento alguien nos dijo de eso y pues sacamos esa lista, la pasamos a nuestro propio Excel y empezamos a ver qué se podía aplicar de eso, porque pues cada festival tiene sus propios, ¿cómo se dice?, requisitos. Entonces, digamos que no el mismo corto sirve para todos los festivales. Entonces, pues uno tiene ahí que... Es una tarea chévere porque uno empieza a conocer que hay muchos festivales, pero muchos, o sea, es increíble. Digamos, no sé, uno a veces solo piensa en los grandes y Sí. hay muchísimos universitarios, Ujú. mejor dicho, de todo. Entonces empezamos claro, eso toca nombre del festival, googlearlo, entrar a la página, ver las fechas, ver qué piden, ver si vale o no vale el envío, por dónde se envía. Entonces es un trabajo largo, ¿no? Sí. Requiere tiempo sobre todo. Y pues en eso, o sea, llenamos ese Excel y empezamos pues a moverlo por ahí. Pero pues ya en cuanto a cifras de selecciones, tuvimos
o sea, internacionales y nacionales, tuvimos Sí. 58 selecciones Wow. oficiales, o sea, como que participamos en eso. Sí. Wow, buenísimo. Y de esas, 10 fueron premios y reconocimientos. Genial. Que también, pues sí, o sea, digamos, más o menos, pues, tenemos el Excel por orden de lista. Entonces, Ujú. está Alaska, Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile. Pues en Colombia sí tuvimos varios festivales. O sea, yo creo que mandamos a todos los de Colombia. Francia, Alemania, México, Perú, Rumania, Rusia, estuvimos en Rusia también, en España estuvimos en varios, en Taiwán, porque uno no entiende cómo llega a tantos sitios, en Trinidad y Tobago, Ucrania, bueno, Estados Unidos, Panamá también. Ujú. Entonces sí, digamos que el recorrido fue bastante amplio, porque bueno, digamos que otra característica del corto es que no hay diálogos. No hay diálogos y es muy universal en general como la historia. Y eso yo creo que fue también lo que permitió que llegara como tan fácilmente no sé, a lugares tan diferentes. Sí, que se De que, expandiera bueno, sí, porque no va a tener un limitante de subtítulos, por ejemplo, exacto, sí, o ¿no? de Y eso, idioma. eso también gusta mucho porque, pues, claramente como no tenía diálogos, entonces la música también fue supremamente importante. Ujú. Entonces, pues de la música no la hicimos nosotros porque claramente no sabemos nada. Ujú. Pero fue un apoyo que conseguimos de una chica que le gustó mucho la idea y nos hizo pues la música y la sonorización y todo eso. Ujú. Entonces fue un trabajo muy bonito también en esa parte. Em, y pues de cifras de cuánto nos gastamos en esos envíos, algunos de los que enviamos, bueno, de las aplicaciones, o sea, la cifra que te di fue de las que nos seleccionaron, Ujú. de 58 festivales seleccionados. Pero nosotros enviamos a 200, 223 festivales. Ok. Eh, de eso nos gastamos más o menos entre plataformas y los festivales que algunos sí pagamos. Ya no recuerdo cuál de los que pagamos sí pasamos. Nos gastamos más o menos 2 millones en esa etapa de la distribución, que igual es muy poquito, digamos, para un corto, ¿no? O sea, que normalmente ese gasto es muchísimo más grande. Eh, Ok. entonces, esa parte pues es muy chévere y es muy interesante porque, claro, pues yo no sabía cómo, digamos, el orden de festivales en el mundo, o sea, como de Ujú. cronograma, o sea, por Sí. calendario. Y también el estatus, ¿no? Porque no todos cuestan Ujú. igual. Exacto, sí, ¿no? Y ahí Ujú. fuimos aprendiendo pues que hay como unas categorías, los triple A. Bueno, de esos que te nombré de la selección, Sí. ganamos uno triple A, que es el de Chile, Ok. el de Chile Monos. Ok. Ese está catalogado como triple A y estuvimos en Animayo en Ujú. España. Ese también está como calificador de En los Oscar. Canarias. En Sí. Canarias, sí, como calificador de los Oscar. Y pues esas dos cosas son interesantes porque sí, hay como un estatus ahí de festivales y Ujú. uno no, pues digamos que desconoce eso hasta que se mete un poco en la tarea. Sí, Entonces a mí pero me pareció vení, también muy bueno eso, esos te voy a cuentos. hacer un paréntesis porque hayas dicho bastantes cosas y de repente para la gente que no está tan acostumbrada al tema, eh, esto se le va volviendo como algo que es bien difícil de entender. Es solo Ok. para retomar, porque creo que vamos a un buen ritmo. Para la gente que lo entiende, súper, pero para la gente que no lo entiende tan rápido, pues eh,
se pone como un poco difuso. Cuando tú hablas de 2 millones de pesos, por ejemplo, en la parte de la distribución, no es tanto distribución para medios comerciales, sino para festivales. Eso se conoce más como la ruta de festivales, realmente, que es el proceso que tiene un audiovisual en cortometraje o en largometraje para dar la vuelta a los festivales, que es básicamente una curva de un año larguito, un año y medio, de ir a los festivales, de que te acepten, de que, de que envíes el material, de que pagues la inscripción, si cobran, y de que luego te das cuenta de que se va a hacer la proyección, ¿sí? Es más o menos el proceso, ¿no? Para poner a la gente que nunca ha mandado un proyecto en contexto. La Sí, segunda cosa que también dijiste fue el monto. Dijiste, bueno, nos gastamos más o menos 2 millones de pesos en pago de festivales, ¿sí? Eso fue lo que dijiste más o menos, ¿cierto? sí, Bueno, 2 millones de pesos para la gente que no tiene ni idea cuánto cuesta un peso. El dólar hoy en dólares. creo que está como a 3.200 exactamente, no tengo el exacto, pero creo que está Más o menos, más sí. de 3.000 pesos un dólar. O sea que si nos ponemos a Sí, dividir, estamos de 3.000. a ver, es súper fácil, Son hacemos como, son la como división. $600 más o menos, ¿no? Sí, digamos que 2 millones lo dividís entre el precio del dólar al día, que es, digamos, 2.300, digamos 2.300. Eso te da como más o menos $625. Cuando vives en una economía Más. basada en pesos, cuando vives en una economía basada en pesos, esa plata es bastante plata, Sí, porque puede ser 2 meses de salario o puede ser muchas cosas. 2 millones de pesos pueden ser bastantes cosas cuando tú gastas en pesos. Pero para la gente que vive en dólares o gasta en dólares, o por ejemplo Panamá que está dolarizado, $650 no es una cifra imposible. Y lo mandaron a más de 200 festivales, como me dijiste, ¿verdad? sí, más de eso. Entonces, para nuestra gente de la comunidad de Panama Animation, es importante que se den cuenta que a veces las cosas es simplemente querer hacerlas, porque $625 para haber quedado seleccionado en bastantes festivales, o sea, en más de 50, y haber ganado 10 de ellos, es un muy buen promedio para una ópera prima. Y lo Exacto. digo, y lo digo pensando en la gente que ya salió de la universidad y dice, bueno, ¿será que hacemos un corto? ¿Será que vale la pena? ¿Será que, como tú dijiste, no? Me picó el bicho y yo tenía el bicho ahí y dije, oye, ¿será que sí? ¿Será que no? Eh, Hasta que tomaron la decisión de, bueno, hagámoslo, ¿sí? Sí, Que entre eso y eso pueden pasar meses, no, o semanas. Pero bueno, terminando el apunte, también dijiste el precio de los 2 millones de pesos en distribución de festivales. Claro, una gran mayoría de festivales también son gratis, ¿no? sí, y nosotros enviamos a casi todos gratis. Ok, Pero exacto. igual a veces el envío cuesta Sí, en la bueno, plataforma. sí, a veces el envío cuesta. Y la otra cosa es que no toda esta plata se saca a la misma vez, sino que es gradual, porque los festivales no tienen apertura todos a la misma vez. Eso también es Exacto. importante de darse cuenta, porque la gente dice, no, pero igual $650, ¿de dónde me lo voy a sacar? Es una locura, mucha plata, más el proceso de trabajo, que ya vamos a hablar de eso. No, mucho. Entonces luego te pones a pensar, bueno, el promedio de los festivales medianos, pequeños, son como $20, a veces son $10, que es casi nada, a veces son 30, 35, y ahí va para arriba según la categoría. Obviamente ustedes tratarán de mandarlo a los festivales que les costaba menos, me Ujú. imagino. Sí,
Pero arriesgaron también a decir, bueno, este vale $80, vamos a mandarlo de todas maneras de capricho. O dijeron, no tenemos lo suficiente para competir ahí. Sí, sí hubo unos que enviamos que tuvieron costo. Es que ahorita hubo uno de Inglaterra que costaba más, es que no me acuerdo cuál, no lo encuentro ahorita, que Bueno, costaba más o menos $50. Y uff. fue como, pucha, pues hagámosle. Y lo mandamos y no quedamos. Entonces, digamos que es un riesgo también, ¿no? O sea, Sí, pero pues es interesante el ejercicio. sí. Digámoslo Bastante. así, que para que la gente lo tenga en cuenta, primero, no toda la plata es a la misma vez. Sí, eso es Segundo, importante. tenés que hacer una investigación de cuáles festivales tienen el perfil de tu proyecto, porque hay festivales Ujú. incluso que son de género, ¿no? O son temáticos, cosas Sí, así. Entonces, después de haber hecho un poquito de ese paneo, tú empiezas a mandarlo inicialmente a los gratis, me imagino, porque eso no es un proceso difícil. Y luego entonces empiezas ya a comenzar a invertir sabiendo que puedes tener oportunidad, ¿no? Es más o sí, menos una exacto. curva así durante varios meses de eso mismo. Sí, pues ahí también digamos que Hanna, cuando después yo creo que como del segundo festival que pasó, el primero, o sea, uno siempre como que el primero que pasa, eso es súper emocionante, es como, Claro, ¡ah! No, quedamos. sí, exacto, ¿no? Y ese correo que le envían a uno como, bienvenidos, los esperamos, no, es súper emocionante. Entonces ahí también Hanna, digamos que se emocionó, la directora. Sí. Entonces también empezó pues ella por su lado a buscar festivales un poco más enfocados en el género, en lo que tú dices. Ahí nos dimos cuenta pues que había eh, muchísimos que uno no conoce, acá en Colombia incluso. Entonces eso también, pues ese descubrimiento es chévere porque Ujú. uno pues a veces no tiene ni idea de todo lo que está pasando en el mundo. Y eso es chévere. Y a medida que el corto fue también teniendo esa vida propia, que empezó pues como en los festivales, también pasó algo chévere y es que nos empezaron a llamar de otros festivales a los que no habíamos eh, enviado. Entonces, digamos, Ujú. ahorita el de Los Ángeles, o sea, ese también tiene costo de inscripción, creo que son 90 y algo de dólares. Ujú. Y nosotros, pues, es un festival grandecito porque, eh, no sé, como que tiene patrocinio de HBO y todo esto. Y nos contactaron y nos dijeron, queremos que el corto esté, este es el código para que no tengan que cancelar como la inscripción y ya, y fue como, qué chévere, pues eso también de cierta forma es gratificante, como qué Claro, chévere que lo busquen a uno. que lo desearan para Ujú. tenerlo allí. ¿Y ese festival Sí, cómo se llama? el de Outfest de Los Ángeles, Ok, sí. que también es bastante, creo que es temático, o sea, está más orientado al género. Ujú. Pero es grande, es grandecito, tienen pues una premiación también grande. En ese no ganamos, pero estuvimos seleccionados Qué y bueno. pues invitados, ¿no? Entonces eso fue chévere. Y pasa eso también, ¿no? Que el corto alguien, o sea, digamos de Outfest lo vieron en Animayo. O sea, no sé, Ujú. ¿cómo se llama? El que hace el contenido del festival. Sí, Lo el vio allá, programador. el programador, exacto. Lo vio y pues nos contactó. Entonces es un proceso también como chévere. Ujú. O sea, digamos un poco de cosas que han pasado. Digamos, Hannah, después de estar en el de Outfest, seleccionados, tuvo una entrevista con, ay, se me olvidó esta productora mexicana, Televisa. Televisa es Bueno, la de puede México. ser. Sí, Sí, hay sí, creo una que grande. o una que empieza por, bueno, no me acuerdo exactamente ahorita, pero tuvo una entrevista por Skype con esa productora que querían como para ofrecerle un trabajo. Uy, qué bien. Entonces pasan ese tipo de cosas, pues finalmente no se dieron como el trabajo, pero también chévere, ¿no? O sea, uno cuando va a tener pues una entrevista así, Claro. como por algo que en lo que
digamos, al principio no teníamos pues mayores Sí. aspiraciones. No querían reconocer Entonces, ese hijo y lo dejaron ahí exacto. y el hijo ganó el premio Nobel y uy, ahora sí es mi hijo, venga. Algo así, sí, o sea, como que uno no teníamos, pues porque también pasa eso, ¿no? Que digamos alguien hace el corto pensando ya en, digamos, en la instrucción y eso también está bien, o sea, creo que eso es como un camino también chévere, pero digamos que el nuestro fue más, ¿cómo decirlo? Sorpresivo, o sea, fue como que Pero cada día, pongámonos más en contexto, a ver, porque la gente tiene que entender que no fue que ustedes hicieron un hijo durante un montón de tiempo y luego lo dejaron ahí tirado, sino que hay que entender para, para aterrizarnos en la idea de que, claro, terminaron el corto o estaba sin terminar o estaba por pulir los últimos detalles y cada una o cada uno de los del equipo tenía sus obligaciones normales de la vida. exacto. Trabajo, estudios, familia, vida, y fueron dejando el recién nacido ahí como que, bueno, ya, salimos de eso. Más o Sí, menos fue así, eso ¿no? pasa y yo creo que hay muchos proyectos que están Sí, así en muchas personas que alguna vez hicieron algo. sí, por eso lo Y pongo en contexto. hace poquito, sí, exacto. Y hace poquito yo hablaba con un amigo que estudió conmigo y le decía, oye, al fin, ¿qué pasó con esa animación que tú estabas haciendo en la universidad? Y me dijo, no, yo nunca la terminé porque ahí tengo los acetatos, porque, pero no, nunca terminé nada porque además era súper pintado en acetato todavía. Wow, Entonces, no, y a mí me parecía muy bonito, pero no, y le dije, ven, ¿y por qué no lo desempolvas y yo te ayudo? O sea, yo te ayudo a hacer la producción y terminamos ese y hacemos distribución. Y de una, no, es que la gente a veces es muy con el no en la cabeza de una. Estoy sí, todavía intentando convencerlo, pero no, su respuesta de una fue re, no, eso quita mucho tiempo, yo no tengo, o sea, yo lo que necesito ahora es plata y trabajar, entonces eso también es importante, como que uno a veces es súper negativo ujú, y saca excusas para todo. Y claro que sí, vas a tener todas las excusas, pero pues en algún momento pasan estas cosas, o sea, uno no tiene como esas expectativas y suceden cosas muy buenas. O sea, yo ahorita no me imagino mi vida sin naranja. O sea, como que claro, realmente todo el proceso pues ha sido muy chévere. O sea, incluso hemos viajado por el corto. sí, Entonces, eso es muy bonito. Y uno a veces se niega a uno mismo la oportunidad. Entonces, digamos que si seguramente hay alguien que está escuchando el podcast que tiene algún proyecto por ahí guardado, pues ya, eso es lo que hay que hacer es desempolvar. Y además es algo también muy chévere y es que hay tantos festivales, tantos en el mundo que uno, así sea en uno, queda. sí. O sea, yo creo que, y es un reconocimiento chévere, quedar así sea en uno, o sea, y así sea ganarse un premio, o así sea solo participar como en la selección. Sí, que has eh, seleccionado. exacto, es un reconocimiento que te motiva. Igual seleccionado es que te escogieron de entre muchos, o sea, tampoco es que sea Exacto, de desmérito, porque sí, si al final, o sea, para cerrar este tema y es así, yo creo que es importante que tú también lo digas si lo piensas, y es que para, para hablar claro, hiciste un trabajo después de haber hecho un estudio. Se supone que ese estudio es para generar trabajos como ese o para vivir de eso en el mejor caso. sí. ¿Por qué lo vas a dejar a medias, como sin concluir, si esa fue la finalidad de esos años o meses de estudio? ¿Sí? Entonces, si Sí, estamos claros, es como si aprendes a cocinar pero nunca cocinas. O sea, no sé si para la gente que está escuchando esto, esto hace clic, pero es es normal también desanimarse y no querer terminar el proyecto o no querer hacer nada con lo que estudiaste. Eso puede ser normal, porque al final la chispa se te apagó mientras estabas en el proceso. O sea, cuando yo estuve estudiando stop motion en España, llegó un momento en que lo sentí tan difícil, tan difícil, o sea, el proceso era tan exigente que llegó un momento en que sinceramente yo pensé como en detener y abortar la misión, irme para una playa y no seguir estudiando más. Pero, pero si no das el último esfuerzo,
No, y es que pasa no algo, llegas, ¿no? exactamente, y es que pasa algo con la producción audiovisual en general, y Ujú, es que uno tiene que estar muy enamorado de lo que va a hacer, ujú, porque, porque es que pasa tiempo y es demorado, o sea, no, pues Naranja lo hicimos en un año, ujú. por 2, 3 minutos que dura. Sí. Entonces es como que uno de verdad tiene que comprometerse con eso y eso solo se logra como con amor. Entonces uno tiene que estar súper enamorado, pero a veces también pasa lo que tú dices, que uno se desanima durante el proceso muchísimo. O sea, Ujú. lo que te decía, nosotros no, pues sí, no, tuvimos de todo. O sea, lloramos, reímos, o sea, con Bueno, Naranja nos ha pasado de todo. Y es importante como no perder, como digamos, el clic que uno tuvo inicialmente con esa idea o con sí, ese pero proyecto. es difícil, ¿no? Es como la química en una relación, Es no sé, difícil. es algo que uno Exacto, no lo sí. piensa, te puede incluso morir y ahí quieres enterrar proyecto y sentimientos y todo junto, sin pensar Todo, en, sí, ¿no? Y además oye, pero son fue un año de procesos mi largos. vida, ¿no? Sí, un año de mi vida Exacto. dedicado a con ustedes, porque me imagino que fueron varios. Pero bueno, vamos a Ujú. avanzar. Mira, vamos a la tercera pregunta. La tercera Dale, pregunta, dale. en esta quiero que hablemos un poco más de todo lo que fue el proceso técnico también de este proyecto. Entonces va así. En su entorno de trabajo, ¿cómo se maneja el tema de productividad, equipos de trabajo, fechas de entrega, ambiente laboral, ánimo laboral, etcétera? Pero no Ujú. tanto, como tú no trabajas en una productora de cine, vamos a hablar más del corto, ¿no? De Pensando en cómo el, fue. sí, de cómo fue, cuántas personas eran, cómo fue la relación entre ustedes, se odiaron, se amaron, se quisieron, se olvidaron, o sea, hay que hablar claro porque aquí estamos hablando claro. Cuéntame. Sí, aló, aló. Sí, te estamos Es que escuchando. se fue un poquito la... Pues el ejemplo con Naranja, pues como les decía, fue un proyecto académico, ¿no? Entonces, digamos que todas las clases estaban enfocadas pues en sacar ese proyecto. Ujú, Entonces teníamos una clase de producción en donde nos tocó inicialmente pues hacer un cronograma, nos tocó hacer un mapa de flujo de trabajo, ujú, nos tocó hacer como, sí, o sea, como más o menos cómo iba a ser la distribución de las carpetas de archivos. O sea, porque digamos, la animación pues fue totalmente digital, entonces hay que ser muy ordenados en esa parte también, en nombrar los archivos, en entender que uno está trabajando, que no está trabajando solo. Entonces que uno no ujú, nombra el archivo como final 3, ujú, sino que hay que nombrar los archivos bien. O sea, entonces hay que hacer como una, o sea, como internamente en el equipo de trabajo hacer una, ¿cómo se dice? Es una codificación, vamos a llamar los archivos así, y como son varios procesos que tienen que tener un orden, entonces hay que ujú. estar muy ordenado en esa parte. Eh, Nosotros, pues nuestro equipo con Naranja, como el básico, fuimos Hanna y yo, o sea, la directora y la productora. Ujú. Um, pero tuvimos que conseguir, obviamente, apoyo porque, pues la verdad, sí, sí se necesita. O sea, y para el tiempo que nos estaban exigiendo, porque nosotros, digamos que una ventaja de que haya sido un corto académico es que teníamos una fecha sí o sí de Claro. entrega. O sea, o lo entregábamos o no nos graduábamos. Entonces, pues, y pues uno porque estudia algo, pues porque se quiere graduar. ¿Sí? Entonces uno no estudia, o sea, no es Ujú, como, sí, o sea, uno quiere lograr ese objetivo. Entonces teníamos una fecha de entrega ya fija y eso ayuda porque cuando son proyectos, digamos, más como no ligados pues a la academia, a veces pasa eso también, que es más difícil concretarlos y cerrarlos y decir, no, pues entonces el otro año tal vez lo cerramos. Entonces, como que yo siento que fue una ventaja que tuvimos de que fuera un proyecto académico. Entonces, como no, o sea, seguramente si no hubiera sido académico, Hanna y yo lo hubiéramos logrado solas en más tiempo. pero vení, Pero pues, una pregunta. Eh, dime. un,
¿Tardó un año todo el proceso dentro de lo académico o era menos y se extendió? El proceso, o sea, sí, la especialización duró un año, pero pues, o sea, todo el proceso, ¿no? Como desde la concepción de la idea, el guión, todo eso duró Ujú. un año. Ok. Incluso en las vacaciones que tuvimos, nosotros trabajamos porque en la preproducción, o sea, porque la preproducción fue larguita. En términos de producción, nos demoramos como 3 meses más o menos, Ujú. pero la pre fue larga porque pues, em, y 3 meses para hacer una animación no es nada. Y No. además como que éramos dos personas en un inicio, entonces como que por eso, o sea, para lograr esas fechas, pues tuvimos que pedir apoyo, ¿no? Entonces ahí nos apoyaron, nos apoyó un compañero de la especialización en animación, o sea, en la Ujú. parte nos ayudó con una escena. Eh, una amiga mía de la universidad, o sea, del pregrado, nos ayudó con algunas transiciones, también en animación. Y pues la música, como te dije, desde el que teníamos el storyboard, ya estábamos trabajando pues con los músicos, que era una chica que se llama Anila y un chico que se llama Felipe. Ellos dos pues como que trabajaron en la parte de sonido, o sea, como ella haciendo la música y él hizo más la mezcla, o no sé, como los Sí, efectos y estas cosas. sí, ya la mezcla final. Ya la mezcla final, sí. Entonces, pues ese fue el equipo como de trabajo que tuvimos. Seguramente si hubiéramos tenido más gente también hubiera salido como de pronto más rápido, pero pues Pero, inicialmente fuimos casi los 2 meses, Hanna y yo, de producción solas. ajá, Igual nosotros, o sea, hay que pues tener en cuenta que ahí teníamos clases, o sea, teníamos que ir a la universidad, teníamos clases todos los días claro. y adicionalmente estábamos trabajando, ¿no? Era algo Entonces, paralelo a y no, no exacto, o sea, únicamente no ello. teníamos pues las 8 horas para animar, ¿no? Ujú, Pero pues tratábamos de sacarle todo el tiempo que se podía. ujú. Entonces, digamos que, pues sí, no era, bueno, de hecho, no era nuestro trabajo de 8 horas en donde seguramente hubiera salido más rápido, pero pues teníamos otras obligaciones. Ujú. Sí. Entonces, digamos que ese fue el equipo de ¿Cuán- trabajo y ¿Cuántas personas animando? eh, cuatro. Cuatro, pero digamos que los otros dos de apoyo llegaron más hacia el final, ya cuando nos vimos como colgaditos. Ok, pero cuatro haciendo que más o menos despieza un poquito esos procesos. Digamos, el otro chico nos ayudó con una escena en específico, entonces nosotros teníamos, a él le entregamos pues el pedazo del animatic, pero pues él hizo todo, desde el boceto de la animación hasta el clean y el color. Sea, como que esa escena se la entregamos completa. Em, la otra chica nos ayudó más ya en la parte final de como de algunas transiciones y en hacer clean, que es un proceso también como bien difícil. Pues no difícil, Ujú. sino tedioso más que todo. Y de resto sí, pues Hanna y yo hicimos toda la animación o sea, claramente con el apoyo pues, también de los profesores, como de correcciones más que todo. Ujú, Como ujú. no, entonces esta escena hay que repetirla porque no caminó bien, entonces pues la repetíamos. Entonces esa parte pues también cuenta, ¿no? O sea, como que repetimos muchas cosas y pues Pero, aprendimos, pero claramente. repitieron muchas cosas porque el animatic no estaba bien preciso o porque. No, no, o sea, en términos de Animatic, nosotros hicimos 11 Animatic. El último ya fue con el que nos fuimos. ¿Por qué eh, tantos? Pues porque teníamos que cuadrar los tiempos, o sea, fue un proceso ahí académico en realidad, entonces como que hasta que no nos aprobaban el Animatic, no iniciábamos. Voy a avanzar, sí. Entonces hicimos muchos porque no nos funcionaban tiempos, no sé, y había que ser muy específicos con
eso, para no hacer pues más trabajo. Pero repetíamos escenas porque no estaban bien animadas, porque para nosotros, para Hannah y para mí fue muy difícil el proceso de animar, porque digamos que yo no, o sea, Hannah pues es diseñadora gráfica y sí tiene una habilidad gráfica muy, muy buena. Ella pues hizo además todo el diseño de personajes y toda esta parte de Ajá, preproducción y de fondos y todo esto, pero en cuanto a la animación es que eso es como un don, ¿no? O sea, la fluidez así, pues que animáramos no se nos daba. A mí, yo también soy como, de hecho, después, ahorita, en este momento, yo soy bien, ¿cómo decirlo? Como los jugadores de fútbol, como bien tronco para animar. O sea, no está entre mis habilidades. O sea, yo me demoro un montón haciendo un ciclo de caminado. Pero entonces, digamos que fue como todo un proceso de, como un reto, ¿sí? sí, Animar para nosotros. Entonces, mientras que había otros compañeros que les fluía más, o sea, tenían más esa claro. habilidad pues, de animar. Ujú. Entonces para nosotros fue bien, bien duro y por eso también pues repetíamos muchas veces, o sea, porque los profesores nos revisaban y nos decían, no, esa animación no está funcionando, no sé qué, bla, bla, bla. Sobre todo en los ciclos de caminado. Claro. Entonces fue, pues ahí se aprendió, se hizo lo que más pudimos. Pero Eh, digamos, para poner también en contexto a la gente, cuando hablamos de animación, mucha gente no lo, digamos que no lo ve así, pero en animación primero se edita y luego se anima. Es contrario exacto, sí. a la imagen real, porque en imagen real tú sales con el guión, grabas, repites toma, hagamos otra más, dale, no importa. Pero en animación ese hagamos otra más significa 3 meses o dos o algo así, según lo que haya que Exacto. hacer. Entonces, por eso en animación primero se edita el guión, se hace la edición, se sabe qué exactamente va a ir en el animatic y ese animatic aprobado es lo que vas a animar, ¿sí? Exactamente. Porque mucha gente no lo entiende así, mucha gente cree que, ay, bueno, les entregaron el guión, empezaron a hacer sus planos, ah, no, repítalo porque quedó raro, no, repítalo, hagan otro plano más. No, eso en producción significa meses de plata. Claro, sí. No, Sí, el proceso fue como tú lo dices, o sea, lo inicial, pues es la idea, sí, luego se desarrolló un guión que también fue realmente rápido, creo que en un mes más o menos se desarrolló el guión. ok. Luego se hizo un proceso de diseño de personajes. Uh-huh, Allá con el guión uno puede pasar como al diseño de personajes. Luego se uh-huh, hizo el storyboard, que además esa era la otra, nosotros teníamos muchos personajes uh-huh, en el corto. O sea, está la protagonista que es naranja y si no estoy mal, 6 o 7 personajes. uh-huh. Entonces eso también era una traba que nos ponían pues en las clases porque nos decían no van a alcanzar. O sea, nos decían tienen muchos personajes, no van a poder animarlos todos. O Son sea, y acá, demasiados, sí. entonces, pero como que quitar personajes le quitaba muchísima fuerza a la idea, entonces fue una de las cosas que Hannah como directora, digamos, como un golazo, digamos, fue no dejarse bajar personajes porque los personajes eran los que generaban como la fuerza en la idea misma del corto. Claro. Ahí es donde está Entonces, la habilidad de un director de pararse firme o defender su idea, exacto. porque es que Y yo dirigir no siempre es la apoyé. solamente dar órdenes, dirigir también es tener criterio, Exacto. ¿no? Para eso. Exacto, y yo siempre la apoyé porque a mí, pues, la idea desde el principio como que también me enamoró, entonces, y yo Claro. tampoco me la imaginaba, pues, sin tantos personajes, entonces tenía que ser personajes así. Luego de hacer el diseño de los personajes, que todo eso sí lo hizo Hannah, o sea, digamos que ahí yo no había entrado Ujú, en el equipo porque la especialización se dividía en dos, entonces, como que ahí yo estaba haciendo, eh, digamos, en mi propia idea, ¿sí? Estaba ujú, haciendo el mismo proceso, pero no con naranja, sino con mi idea. Y a final del primer semestre, ya con esos diseños y el storyboard, se hizo un pitch
y entonces los profesores de la especialización ahí escogían qué proyectos pasaban a producción. Claro, Entonces, pues claro, no pasaban todos porque uno no puede trabajar solo, o sea, totalmente, sí. entonces ahí sí hay como que ser muy como tolerante a que hay que trabajar en la idea de otro, ¿sí? O sea, como de pronto bajarle un poquito al ego ahí de artista que uno puede tener, porque eso no ayuda a que el proyecto salga. Sí, es en pro del proyecto y Incluso, no individual. Ujú. exacto, a pensar más en un proyecto que en una persona. Sí, total. Entonces, entonces cuando pasó eso, pues mi proyecto no pasó, y el pitch que hizo Hannah a mí me pareció muy chévere y desde siempre, o sea, como que desde siempre a mí me gustaba ese proyecto, pero pues era un requisito académico que teníamos que cumplir, que era a cada uno hacer su proceso, ¿no? Entonces cuando pasó eso, pues yo de una le dije a Hannah como, oye, yo me quiero meter contigo y ella me dijo, listo, de una, o sea, entonces, pues ahí también nosotros hicimos una amistad bien chévere, como durante el proceso. Y Ujú. eso creo que también es importante en el Bueno, trabajo en equipo, buenísimo. como tener una afinidad con las personas con las que uno está trabajando, porque va a pasar mucho tiempo con esas personas. Sí, Entonces, así no digamos, sé que se algo bueno, amen, pero al menos saber que deben ir bien. exacto, sí. Ujú. Entonces, pues algo bueno que nos pasó es que nunca tuvimos como ningún roce ni ninguna pelea durante todo el proceso. Y pues gracias al universo seguimos pues como en contacto y como en una amistad muy, muy chévere. Entonces me parece que eso también fue algo que dejó Naranja, como digamos, unas relaciones personales muy buenas. Eso es importante también de cada proyecto. Porque Buenísimo. nada peor que yo no me imagino terminar un proyecto y todos agarrados, ni el proyecto sale bien, no, o sea, entonces esa parte del trabajo en equipo y el ambiente que tú me preguntas es clave Ujú. y menos mal en nuestro proyecto pues sucedió bien. Sí. Luego de que pues se hizo el pitch y eso, y yo escogí, me metí con Naranja, entonces ya ahí empezamos a trabajar juntos. Pero entonces ahí pues se inició, fue la preproducción, entonces pues asumimos cargos, hicimos, o sea, ahí fueron las vacaciones, pero nosotros trabajamos en esas vacaciones porque pues veíamos que era un reto bien grande. Y ella ya Además, tenía sus personajes, ya tenía ella muchas ya cosas tenía, adelantadas, sí. exacto, pero digamos que ella también al principio fue como, "Ay, yo quería que se metiera conmigo alguien que sí supiera animar". Y yo le dije, sí, no, pues yo no sé mucho, pero acéptame, Lo intentaré. lo intentaré, o sea, nos vamos a y pues claro, o sea, si hubiera metido a alguien que hubiera animado más, seguramente hubiera facilitado como todo el proceso, pero pues fue chévere, o sea, eso también fue bueno. Como que yo tampoco sabía mucho del tema como tal, entonces también hubo una investigación que pues yo tuve como que nivelarme porque Hannah ya tenía como más conocimiento del tema de género como tal. Sí, Entonces eso también fue importante, como que yo tuve, digamos que cuando entré al proyecto, nivelarme en muchas cosas. te igualaste para seguir a la par. Ujú. Exacto, también gráficamente, pues porque digamos que Hannah pues tenía una facilidad gráfica y ya ella había hecho el diseño de personajes y digamos que mi dibujo realmente para mí sí fue un reto porque mi dibujo en realidad es muchísimo más expresivo, yo nunca había como dibujado así tan limpio algo, entonces fue como que en un punto yo dije, ¿será que sí lo voy a lograr? Porque es que es algo súper diferente a lo que yo he hecho antes, como en mi Sí. proceso como de formación. Entonces, de una, pues me metí en el reto y sí, ya Ujú. también, ahorita, eso también es algo muy importante del proceso de animación, que hay que igualar el personaje, porque Ujú. trabajan muchas personas en un solo proyecto y no es que una persona haga el mismo dibujo. Claro. Entonces, esa es una parte importante también de la animación. Y ahí ya, pues desde ahí ya empezamos como cronogramas, fechas, todo. Ya cuando entramos a clases, pues nosotros ya habíamos tenido, ya teníamos adelantadas muchas cosas, porque sí fuimos como bastante ñoñas también, pero creo que por la misma falencia que sabíamos que teníamos. Ujú. Y era como, sabemos que no animamos nada, que somos súper troncas animando,
Entonces teníamos que sacar esto, o sea, al otro lado, o sea, entonces sí nos esforzábamos, digamos, que más que alguien que ya pues se le facilita pues todos los procesos. Claro, Entonces fuimos muy ñoñas, nosotros entramos de vacaciones ya como con el proyecto listo de una, pruébennos todo para poder empezar a animar porque no tenemos tiempo. sí, Eh, y también teníamos pues un asesor, ¿no? Un profesor que nos hacía el acompañamiento. Y, vale. y de una, y pues como que él también obviamente hace parte pues del equipo porque pues era como alguien importante que nos estaba guiando. Y ya, y pues ahí de una ya siguió pues el proceso normal de preproducción y de producción como tal. Vale, vale. Me agrada mucho saber que, digamos, estos procesos académicos, particularmente en Colombia, son de un acompañamiento bien estricto, como cuando me dices, no, es que si no nos aprueban el Animatic, no nos vamos a animar. Porque obviamente he escuchado muchos ejercicios académicos que pues son un fracaso, básicamente también porque los procesos van siguiendo por inercia, ¿no? No hay, no hay no, hagan otro animate, no está bien, no cumple, no se encaja, no corre con el guión, le falta ajustar el timing, o sea, tantas cosas que se van puliendo desde el mismo animatic para poder salir a animar, que cuando te pones a mirar en perspectiva, eso hace que el producto haya tenido tanta potencia desde el inicio, ¿no? Claro, sí. Sí, es Por, es un Si te pones a proceso. analizar, ustedes como me dicen, ¿no? No eran buenas animadoras ni eran profesionales animando. Si no hubiesen tenido un poco de esa rigurosidad de vuelva hacia atrás, tal vez el proyecto habría quedado muy de otra forma, ¿no? Muy también, muy lleno de errores, por ejemplo. Errores que se pudieron resolver Sí, por avanzar, ¿no? Versus avanzar. Bueno, me parece que está súper. Vamos a avanzar en la siguiente pregunta. dale. Pero entonces de la que veníamos en el orden de las preguntas, vamos a saltar un poquito porque ya me respondiste un montón de cosas de la pregunta siguiente. Y creo que sería entonces la siguiente, que sería, eh, ya hablando de lo que es producción de cine bajo presupuesto. En este caso es una producción de cine de ultra bajo presupuesto porque eran estudiantes. Claro, eran estudiantes haciendo un ejercicio universitario para sacar una nota, pero también para terminar un ciclo, ¿no? No Ujú. era, no era bueno, ya se graduaron, ustedes verán si quieren hacer su corto en la casa. No, era, esto es parte de que les demos la aceptación. Entonces, sabiendo esto, la producción de cine animado de bajo presupuesto, ¿qué es lo más importante para garantizar el futuro de, o sea, si crees que esto es lo más importante para garantizar el futuro de la industria, hablando de que hay muchos estudios de animación que necesitan talento, ¿no? Ujú. Necesitamos animadores o productores o bueno, gente que tenga arte en su cabeza. Pero luego te das cuenta que si esa industria crece, ¿de dónde saca la mano de obra? No te la puedes inventar. Claro, sí. O lo que me dijiste que le pasó a Hannah con una productora mexicana que la llamó después de ver su proyecto de su corto y que la llamó para una entrevista laboral. O sea, estamos hablando de que la industria de la animación en América Latina, como tal, requiere una cantera de talento para su mano de obra, para los proyectos. Entonces, ¿crees tú que la animación de bajo presupuesto es lo más importante para garantizar el futuro de la industria? Pues es interesante cuando me preguntas eso porque no es algo que yo haya pensado antes de la pregunta, ¿sí? Uh -huh, Entonces, em, o sea, como no lo había pensado antes, pues igual es chévere como pensarlo de ese modo, ¿no? uh -huh. Porque ahí es cuando uno aprende cosas todos los días. Entonces,
A mí me parece que, yo no sé si sea lo más importante, pero sí creo que que es un espacio necesario para, pues es como todo, ¿no? O sea, como para poder equilibrar la balanza, siento que es necesario que exista un cine de animación de bajo presupuesto, porque además el hecho de que sea, pues que yo también siento que tengo como un espíritu bastante un poco rebelde, entonces todo lo que no es tan de primera, como de la línea que debería ser, me gusta. Entonces, si es algo que del bajo presupuesto, pues no es como normalmente se hacen las cosas como comercialmente, Ujú, y es más independiente y tiene como otro tinte, digamos, todo, en general, todo lo que es independiente trata otros temas, como que es un espacio para, digamos, alzar la voz de otra ujú. forma. Entonces, yo creo que claro, que igual al final pues estamos en el mismo sistema, ¿no? Entonces todo igual resulta como conectándose, porque Sí. también es curioso como lo que dices de que nosotros con un corto de bajo presupuesto, digamos, hablando de temas que no, pues como que como comercialmente no se va a mover eso mucho, o sea, no va a salir en un comercial nuestro Ujú, corto, porque no, pues no es el espacio. Que curiosamente haciendo eso y festivaleando por el mundo, llegue y suceda como que lo llamen a uno, ¿sí? Para una entrevista ujú. de trabajo. Sí. Entonces, es como, sí, es como un ciclo también, ¿no? Es el Como fruto de, ¿no? Es exacto. el resultado de, al final. Exacto, y además que creo que igual uno, o sea, yo sí siento que hay cosas que hay como espacios, ¿no? Para ciertas cosas. Pero digamos que uno tiene que estar abierto a esas posibilidades también. Sí. O sea, que uno esté haciendo un cine bajo presupuesto no quiere decir, pues, que no pueda también trabajar en una industria, no sé, como grande, como en una agencia de publicidad o con una productora. O sea, sí, no es como que sea, que una cosa niegue a la otra. Sí, no es un Creo equivalente que al ser de bajo presupuesto sea malo, exacto, también, tampoco es como, o que simplemente no, nunca pueda llegar a ser comercial. o por Sí, ser latino es de mala calidad, exacto, o sea, o como que el proyecto mismo va teniendo una vida y seguramente en algún punto, pues, de hecho se me olvidó contar que con o sea, con la parte de distribución también nosotros estamos en una plataforma de streaming con ajá, Naranja. ok. Entonces, digamos que eso era algo también que uno no se espera, pues ahorita hay muchas plataformas también streaming independientes. Pero es chévere también como esas posibilidades, o sea, no porque haya sido de bajo presupuesto quiere decir que no pueda, digamos, tener los mismos espacios que otras producciones. Sí, Entonces yo creo, y ahora sabemos que el ser independiente y el ser de bajo presupuesto no es una limitante porque el cliente es la internet. también, exacto. Entonces en Ujú. este mundo ya, o sea, como que además por todas esas cosas, yo creo que uno no puede decir que no a hacer una cosa, porque hay muchas posibilidades para lograrlo. Entonces, eh, sí creo que es o sea, como algo que se necesita en la industria, igual. O sea, como la otra cara para que siga fortaleciéndose. Sí, me parece bien. Y creo que de una u otra forma nos hemos encontrado siempre con esa, con esa coyuntura, porque tienes una industria emergente, tienes un proyecto que es un proyecto que va a mover economía, o sea, va a mover plata, pero cuando te vas a la parte de la materia prima, siempre la respuesta es, no, es que no hay. Ujú, Es que sí, ¿dónde están los animadores? ¿Dónde está el productor? ¿Dónde están estos? Me toca traerlos de Argentina, que es el país líder. Me toca traerlos de México, que hay un montón. Y eso, ¿por qué no lo revertimos localmente? ¿No? Que es una de las cosas sí, por las cuales también estamos hablando hoy, porque incluso hemos hablado tú y yo de que sería muy bueno traer el conocimiento que tú tienes para dar unos buenos talleres en Panamá o un taller
donde la gente realmente se vaya con un montón de esas herramientas que no te enseñan en la universidad, que no las estás viendo porque se descubren en el campo de batalla, ¿sí? Exactamente. Totalmente, ¿no? Bueno, y ahí vamos entonces con la siguiente pregunta, que sería la sexta. Eh, ¿Cómo describes el nivel de importancia de tu cargo, en este caso como productora, dentro de un proyecto cinematográfico como Naranja? Es decir, eran poquitas personas, me dices que al final eran como unas seis, Más o menos, sí. ¿sí? Más los profesores, más la música, bueno, más todo. Pero cuatro animando que tenían varios sombreros cada uno. ¿Cómo, cómo describes la necesidad de un productor dentro de un proyecto como este? Perdón que la tos me ganó. Porque mucha gente piensa, bueno, no, es que para qué necesitamos un productor si podemos nosotros mismos adjudicarnos los cargos. Yo soy el director, usted anime, yo lo veo y ya, ¿no? Y ahí se Sí, van. sí, pues eso también, o sea, Desde la producción, ¿cómo te viste en el proyecto, en este eh, particularmente? en general, pues yo siento que la producción en como en la industria audiovisual es como lo que hace que suceda. Ujú. Entonces, mejor dicho, la producción es como todo. Pero sí, lo que tú dices, mucha gente ve el cargo de productor como algo súper aburrido y como que no es creativo. O sea, Ujú. como que el productor no tiene que tener creatividad porque además como que es puro Excel, ¿no? Es como, no, eso es ahí vainas que no, o sea, no, yo no quiero ser productor. Y yo creo que yo tampoco, cuando entré a la carrera, lo que pensaba era, uy, no, qué chévere ser productor, no. Creo que todo el mundo le huye porque sí, no es un cargo como muy seductor, la verdad. Pero, No es sexy pero, como el de no, director. exacto, sí, ¿no? Y por eso mismo, porque creo que es como una cuestión también de ego, ¿no? Como que Ujú. quitarse un poquito de esa idea de que el director es el que hace la película es como algo que es difícil porque ni siquiera, o sea, el director tiene un equipo de trabajo gigante. Ujú. O sea, hemos dicho, como que a veces el cine, uno puede llevarse mucho de eso, ¿no? Como cargar mucho con esos egos y eso solo va a generar como problemas para las personas. Ujú. Porque todo el mundo, y siempre, ¿no? Mi hermano sí estudió cine en la universidad y Ujú. todos entran, o sea, todos los que estudian cine entran queriendo ser directores. Ese sí, es el objetivo. Entonces, es el objetivo, sí. Y yo creo que ahí es donde uno se empieza a dar cuenta, como no todos, o sea, chévere dirigir algo eventualmente, pero creo que uno no se da cuenta que la producción es tan clave desde el principio, ¿sí? O sea, como Sí. que uno entra y no dice yo quiero ser productor, porque no es lo más chévere, la verdad, pero sí creo que la producción es algo vital para un proyecto, o sea, es como la columna vertebral de eso. ¿Y cómo te Entonces, de viste en ahí surgen, Naranja? ¿Cómo te viste vos? Así como que en el día a día diciendo, ¿y por qué estoy produciendo esto? O al final, wow, me encanta ser productor aquí. pues yo me di cuenta que a mí como que tengo de pronto también como una vaina, y es que en mi vida, o sea, como mi cuarto es un desorden, no sé, como que mi maleta es un desorden, pero cuando yo estoy haciendo un proyecto, o sea, o incluso en el trabajo, y eso fue algo como que aprendí durante el último semestre de la carrera, que fue cuando estaba haciendo la tesis, que me di cuenta que uno tiene que ser muy ordenado como en el manejo de los archivos, en todo este tipo de cosas. Entonces, claro, mi vida, pues, mi cuarto es un desastre, como te digo, pero cuando me metí como de una a ser naranja también, me di cuenta que tengo como un problema y es que quiero ordenar todo. Entonces, eso es una facilidad que ayuda pues a un productor, o sea, como tener un orden bien Claro. riguroso
ayuda pues a que esa producción no sea un desorden, ¿sí? O sea, entonces Ujú, como que es chistoso porque yo nunca me imaginé que tuviera como esa obsesión por mantener las cosas como bien ordenadas ujú, ahí, o sea, en el proyecto. Y ha sido, o sea, yo me veía como, pues haciéndolo, ya uno empieza a disfrutar, ¿no? Como que las cosas se van dando. Y además, como yo también estaba en la parte de edición, o sea, de recolectar pues como todos los archivos y montarlos en el, ujú. en el final. Entonces eso también me generaba como, digamos que me conectaba más con el proyecto porque tenía como todo el orden en mi cabeza, ¿sí? Entonces eso cerraba un poco el ciclo de por qué, o sea, como que de pronto le daba la razón de por qué fue divertido hacer la producción. Ujú, ujú. Sí, entonces pues en Naranja igual tampoco pues es una producción muy grande, ¿no? Entonces pues Claro. guardando las proporciones em, fue pues fue un proyecto muy interesante porque yo igual no sabía nada, o sea, yo tenía algunas nociones de producción como más hacia cinematográficas en general, Sí, sí. pero no tan específicas de la animación. Y como hemos venido hablando, sí es un proceso de producción como eh, particular, o sea, no se hace igual que un corto o una película de imagen real. Ujú. Entonces, esas particularidades que yo encontré durante el proceso, pues me gustaron, o sea, me gustó como el proceso en sí que se lleva para hacer una animación. Es como, Claro. es como muy bonito, la verdad, porque digamos que es como la magia un poco de cuando uno revela la primera fotografía en el laboratorio. Ujú. Es como cuando uno ve cómo nace la imagen mientras le bajas el agua. Algo así para mí fue como descubrir el proceso de animación, o sea, como que fue un poquito como mágico, como ver cómo Qué iban bonito. surgiendo y se iba creando pues como esa imagen en movimiento, ¿no? O sea, como que uno a veces, claro, y dibujando, digamos, cuadros todos los días, uno dice, no, es una mamera, no, este muñeco no se va a mover nunca. Y después de 8 o 10 horas dándole a una animación y dale, dale, y ver la misma imagen todo el tiempo, y cuando uno le pone el play y ver que se mueve, es como, o sea, ese momentico es súper gratificante Sí, yo sé. por escenas. Entonces ya cuando uno lo ve más grande, o sea, como al final, como con créditos y todo, pues ya es como muchísimo más gratificante. Entonces es un proceso que para mí fue muy así, como muy mágico, digamos. Como Sí, que fui descubriendo igual, muchas cosas. volvámonos a poner en contexto porque se pone romántico y se pone bello y tal, pero entonces, para la gente que está escuchando esto, espero que no lo hayan adelantado hasta este punto porque se perdieron de todo lo importante, ya que echen para atrás. Para la gente que está escuchando esto, tiene que ser consciente de que tú estás hablando de la producción de un cortometraje animado y que te encontraste con la labor de productora, siendo una persona como ya lo estás poniendo en evidencia, desorganizada y tal, en el ambiente de cómo vive, Personal. sí, pero que cuando te encontraste con esto fue tan interesante querer organizar todo para que funcionara, pero a la misma vez, no solo haciendo este corto, sino que viviendo, estudiando, haciendo tus otras cosas, ¿sí? ¿Estamos bien? Pues O sí. llegó un momento en que estuviste solo haciendo el corto que fue en las vacaciones. Pues en las vacaciones y yo al final, cuando ya nos vimos como muy colgados, renuncié al trabajo. Oh, wow. Entonces o sea, me lancé un poquito del vacío. No, igual tenía un viaje planeado, o sea, después de estudiar, Ajá, quería sí, irme a mochilear por Centroamérica, sí. entonces, digamos que lo adelanté. Y dije, "Ah, ya, o sea, ya necesitamos Una hacer vez, solo el corto". lleguémonos al corto ya para que Sí, cierre. entonces fue ahí un salto al vacío, pero como esos riesgos que uno toma en la vida, igual en general, ¿no? Tan bonita esa metáfora, fue un salto al vacío. Sí, no, igual, pues, digamos que tampoco fue tan al vacío, porque igual, pues, tenía a mis papás, como yo ahí todavía estaba viviendo con mis papás, entonces, Ah, bueno. de alguna forma, pues, tampoco fue como, uy, no.
La niña de la casa, pues sí. real vacío, vacío, pues no, pero sí, obviamente, pues es complicado porque pues la dependencia económica y todo eso es difícil. Sobre todo ya cuando uno no, o sea, cuando uno ya ha dejado eso atrás, Niños. es como, sí. Pero no, pues fue chévere también porque además el proyecto lo exigía, ¿no? Y entonces por Sí, eso te digo que yo ya no me imagino ahorita en este momento mi vida sin naranja. sí, Como que en verdad fue algo que, o sea, empieza a ser parte de la vida de uno mismo, ¿sí? sí, no, no sacrifice, no glory al final. Ujú, exactamente. Vamos a cerrar esto y vamos con todo. Sí, Entonces, renunciar es parte del sacrificio. claro, sí. Renunciar al trabajo para terminar el corto, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, porque yo sé que hay gente que Obviamente. adelanta los podcasts y se pierde pedazos importantes. Entonces, bueno, nada de adelantar esto. Yo le voy a poner una etiqueta ahí, no adelantar. Por favor. Bueno, me parece súper bonito también el tema romántico porque yo en algún momento, cuando me descubrí como escultor, digámoslo así, uno llega hasta el punto en que, bueno, tus esculturas están como tú quieres, llegan al detalle que tú quieras, pero cuando tú haces escultura para animación, es Ujú. como, yo creo que la sensación esa de Gepetto y Pinocho, cuando Pinocho ya toma vida, es Sí, como algo así. que es esta locura que yo puedo lograr que este dibujo se mueva o este muñequito se mueva y llore o se sienta feliz. O sea, puedo Sí, que lograr tenga eso, vida. puedo lograr eso, el soplo de vida en algo. Wow, Exacto, sí. No, eso, es súper bonito, la verdad. eso me sacudió la cabeza y creo que lo acabas de describir muy bien. Bueno, llegamos a la séptima pregunta, son 8. La octava no es una pregunta, es más bien una caja de Un bonus. dulces que Ujú. tú regalas allí. Pero lleguemos a la séptima, pero llegamos bien porque hasta donde tengo aquí son más de una hora de contenido que estamos regalando a la comunidad. Y me parece súper chévere que no se sienta el tiempo. Yo te estoy escuchando y quiero seguir acá hablando contigo toda la tarde, pero creo que debe haber material para otras entregas futuras. Sí. Y llegamos a la séptima, entonces. La séptima es, ¿cómo ve la creciente industria de la animación en América Latina? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? Pero pensando más bien, después de haber participado con tu proyecto, con tu cortometraje, ¿cómo ve la industria de la animación en América Latina ya habiendo tomado el pulso, ¿no? Porque una cosa es verla como estudiante o como alguien que le gusta la animación y otra cosa es verla como alguien que ha tenido su proyecto dando vueltas dentro de esa industria. Claro. Pues yo, la verdad, sí le veo demasiado futuro a la animación. Bueno, o sea, en Colombia sobre todo, yo siento que hay como, además hay mucho talento, ¿no? En general en América Latina hay mucho talento que lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces no hay como sitios que formen pues bien a la gente, ¿no? Como que a veces es como ganas de lo que ustedes más o menos están haciendo con el festival y es de reunir, como crear una comunidad y darles herramientas, Ujú. porque el talento digamos que está ahí, o sea, hay gente muy buena. Pero sí, yo le veo muchísimo futuro. Además, hay muchos apoyos también estatales, ¿no? O sea, como, pues acá en Colombia puntualmente está lo de Proimágenes, Ujú. que pues yo me he presentado como para aplicar estos estímulos, pero no, o sea, todavía no lo he logrado, que es también una de las metas como a futuro que quisiera, como lograrme sacar uno de esos estímulos, porque además uno entra ahí en otro, como en otro proceso de, que también yo siento que es un poco parecido al académico, ¿no? Como que te ganas un estímulo de esos y tienes que cumplir unos requisitos y tienes que hacer que esa idea sea realidad. Entonces, digamos que a mí esas cosas me parece que esas presiones hacen que las cosas sucedan y ayudan, ¿no? Sobre todo Pero no debería ser así, porque no entonces debería ser así, pero se digamos trata que de que hay que corretearte, pues.
No, y es que más como en mi personalidad, yo necesito un poco como esa presión. A veces la presión puede ser del mismo grupo, ¿no? O sea, como del mismo equipo de trabajo, que entre todos se genere pues tal grado de compromiso que se hagan las cosas, pero pues a veces no pasa. Y por eso es que uno deja proyectos por allá empolvándose. Pero no, sí le veo muchísimo futuro y no sé, o sea, eventualmente me gustaría ganar eso, pero siempre, o sea, algo que es importante pues también mencionar es que, claro, están esos estímulos, igual eso es plata, ¿no? Pero siempre es posible igual hacer las cosas sin plata. O sea, como que eso a veces, o sea, eso suena también un poco como idealista y un poco loco, porque igual Ujú. estamos pues en un sistema Sí, envueltos donde todo tiene un precio, sí, pero digamos que la esperanza de alguna forma es que ya lo hicimos, o sea, nosotros hicimos naranja sin plata, sí, o sea, con muy, muy bajo presupuesto, pero pues, o sea, claramente pues tuvimos que pagar la matrícula de la universidad y digamos que eso va implícito pues en el costo del proyecto, ¿no? sí. Pero nosotros en realidad, o sea, pues los computadores donde le hicimos pues ya los teníamos, entonces como que si digamos de alguna forma omitimos, que igual nosotros hicimos el ejercicio de cuánto nos debió haber costado el proyecto, pero realmente nosotros, o sea, plata que sacamos fue como pagarle a los actores de voz, que fue en realidad como algo súper simbólico que les dimos, como porque no nos cobraron como Ujú. la tarifa que cobran normalmente. Sí, Y pues la plata que nos gastamos en la distribución, pero pues realmente lo pudimos hacer sin plata, ¿sí? O sea, no. Entonces es como un poco pensar en eso, que sí, claro, es una industria que también está creciendo, pero digamos que paralelo a eso, pues, porque digamos que siento que igual la industria de la animación como tal, más, o sea, como donde hay más posibilidades, digamos, de trabajo, es un poco hacia la publicidad y hacia las cosas como más comerciales. Pero también está pues esa opción, ¿no? Como de hacer las cosas sin plata y crecer como en esa industria independiente. No sé si sea válido como las dos palabras juntas, pero, o sea, como que igual hay un camino ahí que también apoya lo que decíamos antes a equilibrar pues esa balanza, ¿no? De las sí, dos claro. caras. O sea, si nosotros estamos hablando de industria emergente, se está hablando de una industria que todavía por sí sola no es absolutamente exitosa en el sentido económico, porque pues Exacto. cualquier industria se mide a través de la parte económica. Lo romántico y lo poético pues siempre va a servir para que sea una motivación, pero las industrias se miden a través de cuánto están haciendo, dónde está la plata. Exacto. Pero si digámoslo así, tú ya has sentido el éxito de la animación en América Latina también porque tu corto ha ido a festivales que, como bien lo dijiste o como lo hemos hablado, tú ni siquiera sabía que existían. Sí, Y eso hace que también se esté poniendo en evidencia la clara, la clara realidad del desarrollo de esa industria, porque si los festivales existen es porque se necesita visibilizar y reconocer ese talento. Entonces, te das cuenta que al haber varios festivales también significa que hay que visibilizar ese talento de muchas formas. Entonces, por ahí va, ¿no? por ahí va la cosa. Sí, no, igual es como que hay público para todo también, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la publicidad que dices, pues, es obviamente la gran cantera que contrata, pero como lo hablaba con otro experto hace pocos días, te tienes que dar cuenta que ya el cliente como tal no es la publicidad, sino cualquiera que necesite transmitir una idea. Entonces la animación viene a resolver, Exacto. o sea, viene a resolver. Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, si tú quieres hacer un documental animado, porque necesitas hablar del problema de la violencia
no sé, en el Caquetá o donde sea, porque animación te resulta la forma más amigable o más dócil para contar una historia muy fuerte, que si la cuentas con imagen real, esta historia tiene que ser muy difícil de digerir. Animación logra eso, por ejemplo. Sí, es verdad. Animación No, sí, logra y eso. la animación, o sea, igualmente es una técnica, ¿no? Entonces, Sí, como que sí, es como la voz, ¿no? sí, La personificación, pues, de esa idea. La animación tiene demasiadas posibilidades, la verdad. sí. Yo cuando me he puesto a, digamos, yo no soy el que selecciona las películas del festival, pero también las veo y las veo en las muestras y las veo luego de la selección y me encanta también ser parte de eso, aunque no soy la persona que selecciona. Y lo aclaro porque mucha gente dice, sí, no me seleccionaste. Yo digo, bueno, a ver, yo no soy la persona que selecciona y no quisiera estar en esos En ese zapatos papel. porque de verdad es un trabajo muy, muy, muy difícil. A veces Sí, elegir entre una pieza y otra es como, wow, no, pongamos las dos, se lo merecen. Pero luego decís, sí, claro, pero nomás tenemos estos días. Y entonces sí, tenés que seleccionar. Y luego decís, ¿en qué me voy a basar para seleccionar si hay tanto de dónde escoger? Hay stop motion, hay experimental, hay rotoscopia, hay pixelation, hay tantas derivaciones de lo que puede ser animación que te das cuenta de la riqueza de la técnica, te das cuenta de la riqueza de las subtécnicas y sí, obviamente te das cuenta de lo que puedes hacer, ¿no? y también del público, ¿no? Porque pues se tiende como a pensar que la animación es para niños, ¿no? Pues como por Disney y Ajá, todo esto. exacto. Y darse cuenta que hay un público, pues no solo infantil, que Sí, ve animaciones también, pues muy chévere, ¿no? y O sea, claro, y qué pasa bueno que lo porque, tocaste, ajá, no, porque y porque hay una demanda, ¿no? O sea, como que hay gente que quiere ver esas cosas. sí, pero por ejemplo, mira la animación en Japón, mucha animación es explícita Ujú. o es con violencia explícita o es sexualmente explícita. O sea, y uno dice, no, pero Japón, un país tan tradicional, tan costumbrista, tan respetuoso. Claro, pero la gente también tiene necesidades reprimidas que tiene que expresar y la animación es perfecta para eso. Exacto, sí. Porque ¿cuánto te va a costar producir una aberración mental que tenés en tu cabeza en imagen real versus, bueno, hagamos la animada y ahí también saco la aberración que hay en mí o lo que sea, ¿no? La historia que voy a contar. Eso es bien interesante, creo que nos da para otro gran océano Otro donde podemos capítulo. hablar. Exacto, porque imagínate, solo Netflix, que es una plataforma independiente, que ahora está teniendo problemas de que no le quieren premiar sus producciones que son magníficas, porque no está catalogada como cine al no estar en una sala, ¿no? Al no ir Ujú, por una sí, taquilla. Y ahí hay un problema bien grande, pero para no entrar en eso es ver que esa plataforma tiene una exhibición que abrió, rompió un paradigma, ¿me entendés? Antes vos decías, no, pero yo como con una serie animada, yo, ¿dónde voy a ser visible? Bueno, ahora Netflix te hace visible en el planeta, o YouTube, exacto. o el mismo Vimeo te hace visible en el planeta. Hay mucha gente que tiene su serie web en Vimeo Sí, o en y lo Instagram tiene también. ahí, con O sea, clave. ahorita sí hay un montón de plataformas Y, ahora. y entonces eso ha hecho que se vuelva tan, tan abierto la limitante de ¿y ahora qué hago con este corto? O ¿lo hago para qué? Que es otra de las preguntas que he escuchado. Yo digo, ya las preguntas están resueltas, hay que producir. Y yo creo que la invitación más importante de todo lo que estamos haciendo es, vamos a producir, soltémonos a producir, tirémonos a producir, salgamos Sí, a contar esa historia que tenemos ahí, porque es lo que realmente tiene sentido, ¿no? No sí, es dejarla en como la cabeza. lo que Ujú. uno tiene ahí, Sí, hay que sí, sacarlo, sí. sí, ahora estoy haciendo, mira, estamos haciendo producción de dos cortometrajes y uno de ellos tiene animación 2D y stop motion.
Y viene algo tan especial que cuando te encuentras con gente que está trabajando en la industria de la publicidad, te dicen, mira, tal historia, ay, qué bonita. A mí se me ocurrió algo exactamente igual hace 5 años. A mí se me ocurrió Shrek antes de que lo hiciera. A mí se me ocurrió Pinocho o Tarzán y uno dice, wow, sí, ajá. ¿Y qué te faltó? Hacerlo. Intentarlo, ¿no? Qué bueno. Sí, Entonces me valió el comentario de a mí se me ocurrió antes. sí, ¿no? Y Buenísimo. porque es que Buenísimo. pasa eso, toca es hacer las cosas, sí. Sí. Y entonces, bueno, ese ejercicio me parece que está chévere. El hecho de haber sacado un proyecto, pues que ahora está tan bonito que me imagino que ya el corto va a estar en la etapa del libre por la vida en la red, ¿no? Sí, sí, ¿Cuándo lo van a liberar? de hecho ya en Facebook, en la página, en la fanpage de Naranja, lo tenemos colgado libre. Ok. ¿Y va a estar en YouTube o dónde más lo van a...? Sí, la idea sí es liberarlo ahí, pero pues todavía como que no, tenemos ahí un contratico por ahí que no sabemos cómo, sí, cómo salirnos de esa Ah, situación. ya. Entonces, estamos como dándole un poquito de tiempo Ujú, y ya, y ya sí, ¿no? Claramente lo que queremos es pues liberarlo. De hecho, lo liberamos en Facebook, fue por el que estaban haciendo un hashtag, es que yo no sé mucho como de las redes, pero Hannah pues fue la que se encargó de esa parte. Con la ONU estaban haciendo un hashtag el día contra el acoso callejero. ujú. Ese día pues lo liberamos y tratamos ahí como de pegarnos pues a esa, ¿cómo se llama? A esa tendencia con Ujú, el hashtag, pero no nos fue muy bien. Tal vez necesitamos un community manager también. ujú. Porque igual eso sí, claro, es un trabajo bien dispendioso también. Pero pues sí, igual lo vio harta gente, o sea, Ujú. en este Chévere, momento. Entonces, pues ahí está eso. chévere. O sea, al final, sí, el camino que tiene digámoslo así, un audiovisual animado, pues es hasta donde uno quiere hacerle, porque Ujú. ya después de las plataformas de streaming está los submercados y los submercados, entonces es hasta donde quieran. Realmente el límite lo pone uno mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no sé bien cómo qué pasa ahorita, porque pues es como mi primera experiencia así, entonces estamos también ahí como mirando a la expectativa, como qué sucederá, qué Ujú. camino tomarán las cosas. Vale, chévere, chévere, chévere. Me gusta mucho haber compartido esta tarde contigo. Y bueno, llegamos al final, a la pregunta final, o, o al final del podcast. Al final. En el final, tenemos entonces tus 5 tips de, de valor profesional, tus 5 tips como parte de la industria de la animación que le recomendarías a los que están escuchando este material, a los que no adelantaron, porque a los que adelantaron los vamos a bloquear ahí para que no lo puedan escuchar. ¿Se puede? Eso creo que sí. No. Pero en esencia, tus 5 tips de oro, tus pepitas de oro para la gente que también quiere tirarse a hacer su corto, que le da miedo, que tiene limitantes, que obviamente saca excusas y todo lo demás. ¿Cuáles serán tus 5 mágicos, a ver, para la gente que nos escucha? Sí, bueno, el primero yo creo que es hacer, o sea, materializar las ideas y dar ese paso, ¿no? Porque sí, lo que decíamos, o sea, uno puede tener muchas ideas, pero es que uno no, de verdad que no, o sea, yo al día puedo tener 1 millón de ideas, pero si no hago ninguna, pues Mm, ninguna funcionó. mm, Y a veces, o sea, a veces es porque uno mismo se reprime, ¿no? Entonces, no, es que esa idea está muy mal.
En realidad todas las ideas, o sea, no son buenas ni malas, sino es como el curso que uno les va a dar. O sea, es el hacer el que hace, como si eso es bueno o es malo, ¿no? O sea, Ujú, porque sí, ahí hablando un poco de la inspiración y eso, me acordé que hace poquito una amiga me estaba contando que había leído un libro, no, nombres ahorita no me acuerdo, pero la chica decía que, creo que era la misma escritora de este bestseller de Comer, Rezar y Amar, no ujú. recuerdo pues ahorita el nombre, porque soy muy mala con los nombres, pero lo que me contaba mi amiga es que la chica escribió un libro que hablaba justamente sobre la inspiración, ¿no? Entonces decía que la inspiración es como un espíritu, ¿no? Que está por ahí y que le llega a una persona, o sea, te dice como, no sé, se me ocurrió hacer Shrek. Y entonces le llega a esa persona, pero si la inspiración, o sea, si tú no haces algo con esa idea que te llegó, la inspiración se va de ti y se va a otra persona hasta que alguien sí la hace. Entonces, como que por eso, o sea, es como una idea que me gustó porque además es muy gráfica, ¿no? Como que la inspiración sea un espíritu ahí volando. Pero pasa eso, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero ¿cómo así si esta idea era mía y luego la hicieron allá? Pues yo no hice nada, pues la inspiración me llegó, pero es como que ella necesita incubar, ¿no? O sea, tiene que encontrar pues una tierra fértil ahí para que Sí. florezca. Entonces, si le llega a una persona y no lo hace, pues entonces me voy a otro lado, donde sí me quieran hacer. Entonces, el primer tip sería pues hacer las cosas. Ajá. El otro sería pensar siempre como en el orden. Eh, También ahorita hay muchas formas de como de ordenar las cosas, ¿no? O sea, y hay muchas plataformas y software que ayudan a organizar porque, y a delegar tareas, ¿no? O sea, digamos, en el trabajo donde estoy ahorita maneja uno eh, como se llama Core y ayuda un poco pues a hacer seguimiento a las tareas. Entonces Ujú, eso me parece chévere, pero pues, también hay unos en internet, creo que Trello es como ujú. un tablero ahí que ayuda y a veces uno necesita esas herramientas como de quiero hacer, porque entonces llega la idea, ¿no? O sea, hagamos un corto de tal cosa, pero necesito empezar a delegar cosas, ¿no? O sea, qué pasos hacer. Entonces esos software ayudan un poco como a que se materialice eso. O Ok, sea, como llevar ese orden en general en las ideas. sí. Esa sería la otra. Em, una como muy importante y es en general en la vida, ¿no? Como que uno tiene La tercera. la tercera, sí. Uno tiene el no pegado en la cabeza, Ok. o sea, no todo. Entonces, quitarse el no de la cabeza y dejar de buscar las excusas porque es que siempre va a haber excusas. Entonces, yo creo que esa es una bien importante, pero también como para la vida en general, ¿no? O sea, como no, tener el no. Sacar el no Y de tu lista de sacar el palabras. no. Sí, sí, porque ahí es cuando uno, pues sí, o sea, deja de hacer cosas, ¿no? Ujú, Y pues un poco la cuarta, como un poco más pensando en un corto como tal, eh, les diría que desde el inicio, o sea, como desde la idea concebida, ujú. pensar en la distribución de ese producto, pensar en la gente que lo va a ver, o sea, así como desde el inicio pensar en un público, como en distribuir eso, no en solo hacerlo para mí, Ujú. porque pues eso no, o sea, no tiene sentido. O sea, yo para qué lo hago, sí. O sea, yo lo que quiero es comunicarlo, contarlo, que lo vean otros. Ok. Si no sé para qué hacerlo. Y el último, que a mí me parece que es como algo demasiado chévere, en verdad, es ir a festivales. Ir a festivales y ver cosas. De hecho, esa es una de las cosas que yo, como un año sabático que me quiero tomar en algún momento de mi vida, y es un año desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre, irme por el mundo
a todos los festivales que más puedan ese año. Wow. Y ver muchas cosas, me parece que es como algo demasiado chévere ir a festivales. ¿Y cuántas veces hay que ganar en la lotería para hacer ese timing? No, no sé, hay que ¿Como ahorrar unas 5 porque veces o qué? de pronto. No, porque además eso también es una idea que uno tiene, ¿no? Que los viajes son muy caros y la verdad yo las veces que he viajado como súper bajo presupuesto y uno tiene unas experiencias muy chéveres también, porque es que pasa eso, ¿no? Como que no, y viajar, no. O sea, la Ujú. millonada que me voy a gastar. Y pues a mí me gusta viajar como a lo pobre, digamos. Entonces, me Mochilear. gustaría mochilear, sí, entonces me gustaría como pegarme una mochileada por, pues seleccionar, obviamente no puedo ir a todos los festivales, pero sería muy chévere porque hay festivales grandes, ¿no? En los Claro, que claro. uno puede ver cosas que solo, además pasa eso con los festivales, ¿no? Que hay cosas que uno solo ve en festivales. O sea, Sí. digamos que acá Cine Colombia, pues es ¿cómo se dice? El exhibidor pues más grande y oficial que hay acá. Ujú, Entonces, Cine Colombia generalmente no trae películas que uno sí ve en festivales. ujú. Entonces, y sobre todo cortos, ¿no? O sea, los cortos es muy difícil verlos en una sala de cine. Sí, si el festival no se lo propone, sí, Ujú. Sí, esa entonces, parte. pues un consejo ahí para la gente es que vayan a festivales. A mí, de verdad, como que me cambió mucho haber ido al primer festival que fui como espectadora, como que me abrió mucho la mente. Uno ve cosas muy interesantes de todo el mundo. Ok, Entonces, ese sería como el tipcito. buenísimo, buenísimo. Me encantan tus tipsitos porque son bien, bien prácticos y bien realistas y bien inmediatos. O sea que si yo quiero tomar el primer tip y ponerme a hacer, entonces me pongo a hacer un GIF animado y Ujú. de ese GIF escribo un corto y así me puedo ir. Exacto, sí. Así es que uno debería hacer las cosas. Como cuando terminaste el curso de Creana bien Ujú. rápido. Sí, todavía lo tengo ahí. Cosas para hacer antes de morir, terminar el curso de crear. Vamos a cortar este podcast y te vas a poner a terminar esta vaina. A ver si termina una meta, caramba. Ay, a ver si. Buenísimo, buenísimo, Luisa. Te agradezco enormemente para haber puesto tu tiempo libre, tu dedicación a esta pequeña reunión, que es también un encuentro con la gente que nos escucha, para que este material esté aquí rotando por el tiempo que tengan que estar allí dando vuelta para que la gente lo escuche. Ujú, Y me gusta porque se saca una serie de conclusiones bien interesantes que son atemporales, que son básicamente cosas que te pueden pasar en cualquier momento de tu vida o cuando decides entrar a la producción audiovisual o al cine o a la animación 100% y te das cuenta que escuchar este tipo de comentarios y experiencias siempre te va a servir, porque en cualquier momento de tu instancia, de tu vida, de tu carrera, te va a llegar bien este comentario y esta vivencia de alguien que ya pasó por ese camino, ¿no? Eh, Sin sí. más que agregar, te agradezco mucho esta intervención. Creo que nos da para hacer más cosas a un futuro, espero que cercano, hablando también del tema de producir para bajo presupuesto, que es una de las metas que tenemos en Panamá, de fomentar, fomentar fuertemente la animación de bajo presupuesto, fomentar todo lo que tenga que ver con educación y obviamente nuestro fin máximo que es la producción cinematográfica animada. Eh, Sin más, nos despedimos. Mi nombre es Anubis Bruch. Nos veremos por aquí en otra entrega del podcast de Panama Animation. Gracias, Luisa. No, gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio, que me parece súper clave para la gente. Bueno, y a ustedes, recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales para
integrarse a la comunidad de Panama Animation. Estamos en Instagram, en Facebook, próximamente en otras redes sociales que nos están llamando a cotación. Nuestro canal de YouTube, para que también nos sigan allí, se suscriban y sean parte de lo que viene para la comunidad. Un abrazo y feliz tarde.